El sur de Jalisco se había convertido en un territorio prohibido para el ejército mexicano, no porque no pudieran entrar, sino porque cada vez que lo hacían, el CJNG ya sabía que venían. Los laboratorios de fentanilo aparecían vacíos, los jefes regionales huían horas antes de los operativos, los soldados encontraban casas de seguridad con las luces encendidas y la comida caliente, pero sin nadie adentro. Alguien, desde dentro de las filas militares, estaba filtrando información. El mando militar sabía que la única manera de romper ese ciclo era desde adentro, pero infiltrar a un soldado en el cártel Jalisco Nueva Generación era una apuesta casi suicida. Ya lo habían intentado 3 veces. Los 3 agentes fueron descubiertos, torturados y ejecutados. Sus cuerpos aparecieron en caminos de terracería con carteles que decían: "Esto les pasa a los soplones". Las imágenes de esos cuerpos mutilados circularon en redes sociales. El mensaje era claro: el CJNG no perdona a los infiltrados, pero el ejército necesitaba a alguien que no solo tuviera el perfil físico y el entrenamiento, sino la inteligencia emocional para soportar la presión, la soledad y el peligro constante de ser descubierto. Alguien que pueda vivir una mentira durante meses, tal vez años, sin perder la cabeza. Ese alguien era el teniente Héctor Valenzuela. Tenía en ese momento 26 años. Era gafe, entrenado en inteligencia, lingüística y psicología criminal. Había participado en 14 operativos de alto riesgo y nunca había dudado. Pero su misión más peligrosa no la iba a cumplir con un fusil en la mano, sino con una pistola al cinto y una mentira bien construida. La inteligencia militar lo preparó durante 6 meses. No fue un entrenamiento cualquiera, fue una inmersión total en el mundo del crimen organizado. Aprendió a hablar como un sicario, a moverse como un sicario, a pensar como sicario. Le crearon una identidad falsa, un joven de Michoacán que había perdido a su familia en un enfrentamiento entre grupos rivales, que buscaba venganza y que no le temía la muerte. Lo llamarían el Güero. Valenzuela estudió los expedientes de los sicarios que habían sido capturados, memorizó sus historias, sus códigos, sus formas de hablar. Sabía que cualquier error, cualquier vacilación, cualquier palabra fuera de lugar, podía costarle la vida. La primera prueba fue la más difícil. El Güero se presentó en un punto de reclutamiento del CJNG en la Sierra de Jalisco. Llegó con una camioneta vieja, ropa sucia y una historia de odio hacia el grupo que había eliminado a su familia. Los reclutadores lo miraron con desconfianza, le pidieron que demostrara su lealtad. Lo llevaron a una bodega donde tenían a un hombre atado, un informante de un grupo rival. Le dieron una pistola y le dijeron: "Tramítalo". Valenzuela sabía que si dudaba, moriría. Apuntó y disparó. El hombre cayó. Los sicarios asintieron. Era uno de ellos. Los primeros 3 meses fueron una prueba constante. Valenzuela tenía que demostrar que podía ser violento sin dudar, leal sin cuestionar, silencioso sin parecer sospechoso. Lo llevaron a enfrentamientos con grupos rivales. En el primero, un tiroteo en un camino de terracería. Valenzuela dio de baja a 2 sicarios del grupo contrario. No tuvo tiempo de pensar, era matar o morir. Los sicarios del CJNG lo vieron disparar con precisión, sin titubear. Eso le ganó el respeto, pero también le ganó la desconfianza de algunos. Había quienes lo observaban con recelo, preguntándose si ese nuevo era demasiado bueno. Valenzuela sabía que cualquier error lo delataría. Una mirada equivocada, un silencio fuera de lugar, una pregunta que no debía hacer, podían acabar con todo. La presión era constante. En las noches, cuando los sicarios dormían, Valenzuela se sentaba en la oscuridad y repasaba mentalmente su historia falsa, su nombre real, su familia, su pasado. Todo eso tenía que ser borrado de su mente. Debía ser el Güero, las 24 horas del día. No podía permitirse un momento de debilidad. Poco a poco fue ganando terreno. Pasó de ser un recluta desconfiable a un escolta de confianza del lugarteniente regional, un hombre apodado el Tío, el cerebro detrás de las rutas de fentanilo hacia el Pacífico. El Tío era un veterano de la guerra contra el narco, un hombre que había sobrevivido a 3 intentos de asesinato y que no confiaba en nadie, pero Valenzuela logró lo imposible, se ganó su confianza. La primera gran misión de inteligencia de Valenzuela fue localizar un laboratorio de fentanilo en la sierra. El Tío lo envió a supervisar la producción. Valenzuela recorrió el camino de terracería con otros 2 sicarios. Cuando llegaron, el laboratorio era una estructura de madera y lámina, camuflada entre los árboles. Adentro, trabajadores empacaban fentanilo en polvo. Valenzuela contó los barriles, las bolsas, los hornos.
Tomó nota mental de todo. Esa noche, mientras los sicarios dormían, envió un mensaje cifrado desde su teléfono. Dio las coordenadas exactas. 3 días después, el ejército destruyó el laboratorio. El tío no sospechó de él. Pensó que había sido un error de seguridad de otro de sus hombres. Valenzuela había pasado la primera prueba, pero las siguientes serían más difíciles. En los siguientes meses, Valenzuela envió información sobre rutas de distribución, nombres de proveedores, fechas de cargamentos. Cada mensaje era un riesgo. Si alguien descubría su teléfono, si alguien interceptaba sus mensajes, su misión terminaría en una fosa común. Pero él siguió adelante. Sabía que su trabajo podía salvar vidas. Su mayor golpe llegó cuando logró acceder al teléfono satelital de El Tío. El lugarteniente solía dejarlo en una camioneta cuando se reunía con otros jefes. Valenzuela se ofreció a vigilar el vehículo. Cuando se quedó solo, abrió el teléfono y revisó los mensajes. Encontró algo que no estaba en los informes de inteligencia: una reunión de alto nivel programada para el 15 de marzo en un rancho de la Sierra de Jalisco. Allí estarían los 3 principales jefes regionales del CJNG, incluyendo a un hombre conocido como el Licenciado, el encargado de las finanzas del cartel en todo el occidente. Valenzuela supo que esa era su oportunidad. Transmitió la información en un mensaje cifrado. El ejército montó un operativo de alto riesgo: 200 elementos de fuerzas especiales, helicópteros artillados y un cerco terrestre en menos de 48 horas. La misión era capturar a los 3 jefes y desarticular la cúpula regional del CJNG. El día de la reunión, Valenzuela sintió que el corazón se le salía del pecho. Iba a estar en el mismo lugar que los jefes del CJNG. Si el operativo salía mal, sería el primero en morir. El sol de la sierra se ocultaba detrás de los pinos cuando las camionetas blindadas del CJNG comenzaron a llegar al rancho. Valenzuela, como escolta del tío, estaba en la entrada, saludando a los sicarios que custodiaban a los jefes. Adentro, en una mesa de madera, los 3 líderes discutían las rutas de distribución, los pagos a funcionarios y los próximos cargamentos. Valenzuela estaba en la cocina, a unos metros, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. Los minutos pasaron como horas. A las 8:17 de la noche, el cielo se iluminó con los reflectores de los helicópteros. Los gafes descendieron en rapel. Los sicarios, sorprendidos, intentaron reaccionar, pero el fuego desde el aire fue abrumador. Valenzuela se tiró al suelo, fingiendo confusión, mientras los soldados entraban por las puertas y ventanas. En menos de 10 minutos, el rancho estaba asegurado. El tío, el licenciado y el tercer jefe, apodado el Cóndor, fueron capturados sin disparar un solo tiro. El resto de los sicarios fueron abatidos o detenidos. Cuando los soldados revisaron la zona, encontraron a Valenzuela. Uno de ellos, que no sabía de su identidad, apuntó con su fusil. Valenzuela levantó las manos y dijo en voz baja: «Soy el teniente Valenzuela, código 742, fuego amigo». El soldado bajó el arma. Los analistas militares confirmaron su identidad. La misión había sido todo un éxito. Valenzuela fue retirado del rancho en un helicóptero, sin que los sicarios capturados supieran quién era realmente. El güero había muerto. El teniente Valenzuela había vuelto a la vida. Los 3 jefes regionales del CJNG fueron puestos a disposición de la fiscalía, y los laboratorios de fentanilo que él había localizado fueron destruidos en operativos posteriores. Las rutas de distribución se desmoronaron. El CJNG perdió una porción importante de su estructura en el occidente del país. Todo gracias a un soldado que se hizo pasar por sicario durante 14 meses. Valenzuela no recibió un reconocimiento público. Su identidad sigue siendo reservada. Pero en los cuarteles, su historia se cuenta como una lección de valor y sacrificio, porque en la guerra contra el crimen organizado no solo se gana con balas, se gana con inteligencia, con paciencia, con la voluntad de vivir una mentira para derrumbar una verdad criminal. El teniente Valenzuela sigue en activo. Su rostro, el mismo que un día fue el del güero, ahora es uno de los soldados que enfrentó al CJNG desde adentro y le ganó. ¿Tú qué crees? ¿Valdría la pena arriesgar tu vida así por tu país? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias de operativos reales, porque en México hay héroes que nunca verás en las noticias.